Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Yo soy Luis García. Bienvenidos a un video nuevo aquí en Los Hijos del Obrero. Pues aparece Felipe Calderón ahí con una entrevista a modo, así como les gusta, de este mercenario de la información, Ciro Gómez Leiva. Pues prácticamente Felipe Calderón dice lo mismo que venía manejando, lo que trae desde hace mucho tiempo, que él nunca se enteró, nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo Genaro García Luna en su sexenio, su mano derecha de Felipe Calderón, al que lo puso al frente de su guerra contra el crimen organizado. ¿Cómo la ven? Nunca se enteró, nunca supo, aunque las pruebas que ya las hemos visto por todos lados, pues indican todo lo contrario. Pero esto quiere dar a conocer, quiere pues lavarse un poquito Felipe Calderón. Y pues con ayuda de estos mercenarios como Ciro Gómez Leiva, que dice que pues García Luna está siendo sentenciado, fue encontrado culpable y con una sentencia de 38 años, pero sin ninguna evidencia. ¿Cómo la ven? Vamos a ver un poquito de la entrevista, miren. Es una situación compleja, difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber además muchas cosas. El propio juez Kogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión, después de conocer el fallo del juez Kogan, las cosas como son, Felipe. Genaro García Luna lleva 5 años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ahí al mercenario de la información, Ciro Gómez Leiva, que dice que solamente porque a los gringos se les ocurrió encarcelarlo, porque pruebas no hay? Y los millones y todo ese dinero ilícito que tenía en sus cuentas, que por cierto Norma Piña se las dio a su esposa un día, ese mismo día cuando fue declarado culpable, de inmediato les congelaron las cuentas. De inmediato, de dinero ilícito, porque se hizo de mucho dinero, millones en cuentas de banco, casas, mansiones de lujo. ¿Y de dónde sacó el dinero? De funcionario público no le alcanzaba con ese sueldo. Vamos a ver un poquito de lo que les mencionaba Noroña en ese entonces, este valiente Noroña, valiente desde siempre, ¿verdad? Vamos a ver, miren. ¿Quién dice que ellos están combatiendo a Lampas y son el crimen desorganizado? ¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho cuando vivimos una simulación de república, donde no hay división de poderes, donde no hay respeto al Estado de Derecho, donde la Suprema Corte de Justicia, sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad? Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población del país en esta materia, muy larga, pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía casi 7 millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Y son tan canallas los tiempos que se viven que cuando alguien critica, pone el dedo en la llaga, denuncia, desnuda lo que este gobierno usurpador realiza, se le vitupera, se le tergiversa, se le hacen campañas de estigmación permanente, se le acosa, se le acusa. Pero ninguna de esas cosas va a detener nuestra determinación de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con firmeza y de representar con dignidad al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México, que mucho les agradezco me hayan honrado con sus votos para estar en esta tribuna. Lo digo de frente y lo digo con claridad. Este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Muchas gracias. ¿Cómo ven Noroña? Valiente desde siempre, enfrentando a estos dos vándalos, a estos dos mafiosos. Bueno, pero ayer me llamó mucho la atención en el debate de tercer grado la participación de Denise Merker, porque mientras Leo Zuckerman
dice que a él no le cuadra que García Luna haya recibido sobornos por el crimen organizado. Aquí Denise Merker pues lo hace quedar completamente en ridículo. Le dice que García Luna siempre, desde cuando estaba con Fox, ya venía siendo un delincuente. O sea que Felipe Calderón lo tomó precisamente y lo puso al frente de esta, pues supuestamente estrategia que iba a impulsar, precisamente porque sabía lo que era García Luna, lo que de verdad era, el mafioso que era. Miren, vamos a ver un poquito su participación de Denise Merker. Miren. Preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues, nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación, no sé. Sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no un montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Florence Cassé era colombiana, y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país si proseguía, digamos, con la investigación. Entonces tampoco nos cae de sorpresa, pero sí de... Pues ahí está, efectivamente Calderón sabía, precisamente por eso lo puso ahí de secretario de Seguridad Pública, para hacer sus negocios, para hacer esto. Es lamentable de verdad, y yo sí espero que le llegue la justicia a Felipe Calderón por todos estos soldados marinos, pues que perdieron la vida en ese entonces por esa guerra absurda que hizo, que detonó Felipe Calderón, que los ocuparon prácticamente como un brazo armado de un cártel a los soldados y marinos. De verdad que cuánto cinismo de Calderón, cuánto cinismo, y sí pedimos que le caiga también todo el peso de la ley a este Calderón. Cuánto cinismo, porque él dice y jura que esa estrategia la tuvo que hacer porque tuvo que enfrentar el crimen pues de frente, porque estaba creciendo, incluso mencionaba que cuando él se retiró de su sexenio, pues ya prácticamente los tenía en retirada al crimen organizado, ya los tenía derrotados, cuando vimos todo lo contrario, porque fue ese entonces, después de esa guerra absurda, cuando el crimen organizado empezó a crecer más. ¿Quién creen que llevó a los cárteles como están ahorita? Como están de grandes, como están de armados, como están de equipados y de adiestrados. Fueron ellos. No fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, cuando se dio un operativo que se detuvo, ¿verdad?, al hijo de Joaquín Loera, pues vimos la capacidad de reacción y de fuego que tiene el cártel. ¿De dónde fue eso? No fue de un año, ni de 2 años. Eso se construyó por muchos años para tener esa capacidad de fuerza. Y eso no lo menciona. Pero bueno, vamos a esperar a ver si ya por fin García Luna rompe el pacto de silencio que tiene y ya involucra como debe de ser también a Felipe Calderón. Porque me estaba platicando hace un rato, estaba platicando con un conocido, y pues salió la plática de García Luna, y por qué no lo juzgan aquí, por qué no lo juzgaron aquí, por qué en Estados Unidos. Le digo, pues sí,
efectivamente hubiera sido juzgado aquí. Lamentablemente que si lo hubieran juzgado aquí, le hubieran dado su amparo y no hubiera pisado la cárcel. No hubiera pisado la cárcel. E incluso hasta disculpas le hubiera tenido que pedir el gobierno. Por persecución política iba a salir. Así de fácil. ¿Por qué? Pues lo vimos con la Suprema Corte de Justicia. Norma Piña, les digo, le contrató hasta la mano derecha de García Luna, una muy cercana a García Luna, la puso en un puesto donde iba a manejar las finanzas, ahí en el Consejo de la Judicatura Federal. Pero bueno, así eran, su cártel, hasta ahí llegaban los tentáculos de García Luna. Pero bueno, ya se les acabó. Y pues como no podía faltar, hoy en la mañanera, pues la presidenta les puso un estate quieto, una rastriza a Felipe Calderón. Vamos a ver, miren, porque expuso desde cuando empezó a mandar sus hilos de tweets ahí, mencionando sobre esto de la guerra contra el narco y de García Luna y de todo esto. Vamos a ver un poquito, vamos a ver lo que se vivió hoy en la mañanera, miren. Que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública.
2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. O sea, porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. O sea, ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvida el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón. 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sí.
Ya con eso. Se puede decir que el presidente... Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de las asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo. Vámonos. Pues ahí está la arrastrada que les pone la presidenta el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum. Con eso pues destroza a Felipe Calderón. Y efectivamente, a que le vaya a contar eso a otras personas, nosotros sabemos que sí sabía y le tiene que caer el peso de la ley también a Felipe Calderón por todos estos actos que hizo, ¿verdad? Bueno, pues yo soy Luis García, nos vemos en el siguiente video. Si les gusta este tipo de videos, den un like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.